Sí, la Biblia no está escrita. ¿qué crees? ¿Encontrar algo en contra del cristianismo en la Biblia? No, lo vas a encontrar. el Antiguo Sí, Testamento no está vos sos filósofo, no podés circunscribirte a un libro, tenés que desarrollar tu pensamiento. Entonces, ¿cómo podemos decir? La Biblia, decir? el Antiguo Testamento no está escrito por los cristianos, no está escrito, no tiene sentido. El Antiguo Testamento es justamente la obra más importante que tenían los cristianos de lectura, porque la Biblia no había sido compilada. O sea, los primeros cristianos eran veterotestamentarios. ¿Cómo que no habían escrito la Biblia? No, la Biblia se si los libros sagrados de los judíos están en la Biblia. No, por eso te dije la Biblia. Te dije que la primera lectura que tenían los cristianos era sobre el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no lo habían escrito los cristianos, eran los judíos. Moisés. Claro, por lo menos. Pero el cristianismo no es otra religión. Los protocristianos. Claro, el cristianismo no es otra religión. El cristianismo no es otra religión. El cristianismo hunde sus raíces, ¿sí?, en la enseñanza de los profetas y de toda la ley. El cristianismo no es otra religión, sino que viene a completar lo que los judíos venían anunciando acerca del Mesías y de la salvación del hombre. No es otra religión. Por eso yo decía, si vos conocés una religión más antigua que la judía, y yo no conozco, no hay ninguna religión más antigua que la judía. De hecho, para la mayoría de los que tratan de refutar el cristianismo, los padres de la iglesia, la estrategia es decir, no, nuestra fe hunde sus raíces en el judaísmo. No es otra religión, es la misma religión. Sí, la misma. Es el mismo Dios que venimos a dar cuenta a nosotros, que se hizo carne, porque ustedes mataron a sus profetas, despreciaron su ley, se hizo carne y vino a redimir la carne modelada por las dos manos, el Espíritu Santo y el Verbo, cuando Dios hizo el hombre. Ahí estoy en la lógica de la carne. Pero hay un tema, si se lo analiza desde el punto de vista de la descendencia de Abraham, hacia arriba y hacia abajo. Abraham, Isaac, ¿no? Después de Isaac, Jacob. Esaú se derivó y aparecieron los edomitas. Lot, los moabitas. De las 12 tribus de Jacob, desaparecieron, quedó para nuestro conocimiento la de Judá, Zabulón, los 12, y a partir de ahí, porque ¿qué pasa? No había religiones anteriores, pero sí existían seres humanos, porque los hijos e hijas de Adán se casaron con hombres, lo dice Génesis, y hoy día se han descubierto esqueletos que tienen más de 5.775 años, en el Cáucaso, en esa zona, de hombres que tienen una estatura hace 4 o 5 años de 2,20 metros, la mujer es 1,80, con artículos artesanales de esa época. No es para contradecir eso. Y entonces en esa época no había Dios, seguramente. Pero los caldeos y los sumerios descubrieron la rueda prácticamente 4 o 5 siglos antes que Adán, según el calendario de Moisés, la rueda llena, después le hicieron agujeros, después le hicieron rayos, los caldeos. Pero entonces es un problema de fe. Y los musulmanes, los árabes, ¿de dónde descienden? De uno de los hijos naturales de Abraham. La hija de esclavas. Las esclavas de Agar. Había 7 idiomas semíticos. El hebreo es uno, el nabateo es otro, el arameo, hay más de 7, ¿no? Está muy interesante la tradición. Pero entonces yo voy a esto, ¿no? Mahoma fue descendiente de una de esas ramas descendientes de Abraham. Pero el Corán, bueno, el Corán, ahora, lo que pasa el Corán, yo leí toda la enseñanza del Corán no tiene nada que ver con la Biblia. Exacto, nada. No menciona su no tiene nada que ver con las doctrinas que nosotros creemos. Otro tipo de doctrinas. Pero entonces, ¿en qué se basa que nosotros escuchamos, disculpe mi ignorancia, profesor, de que en los programas, ¿no?, que aparecen rabinos, que nosotros, las 3 religiones monoteístas reconocen a Abraham como padre? Sí, eso sí. Pero entonces... Y también las 3 religiones del judaísmo reconocen a Cristo como un profeta. Claro, no quiere decir. Pero por eso insistía la hipótesis de Justino de que la virtud de Satanás es mezclar todo.
de hacer que todo sea lo mismo. Pero no es todo lo mismo, porque si todo fuera lo mismo, ¿para qué se encarnó Cristo? ¿Para qué Pablo dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador? Si todas las opciones eran válidas, no tiene sentido ni siquiera la encarnación del Logos. Sí, tiene sentido. ¿Cuál es el sentido? Es que el hombre alcanzó una situación en la que pudo enfrentarse cara a cara con Dios. Es decir, para decírtelo en otros términos, que por ahí no te gustan, el hombre alcanzó un grado de evolución en el cual el principio rector, el principio motor de todas las cosas, se pudo encarnar en el hombre. Es decir, el hombre alcanzó un estado superior. Sino, ¿por qué sucesión de hechos tuvieron que pasar? ¿Por qué no se encarnó 3.000 años antes Jesús? ¿Y por qué justamente Dios se dio a conocer a través de la religión judía si existían otras religiones? ¿Por qué? Es muy clara para mí. Porque Dios se reveló. Porque como diría Charlene, que a vos no te gusta, la flecha del progreso del hombre es a través del pueblo judío. Porque hoy Ricardo estaba mencionando a los caldeos. ¿Y Abraham qué era? Era caldeo, y el tipo creía en Dios. ¿Y de dónde salió su fe en Dios? ¿Cómo es que él creía en Dios? ¿Quién le dijo que creía en Dios? Era parte de la cultura caldea. ¿Dónde dice que creía en Dios Abraham? ¿Cómo? No, Abraham en ningún momento dice que creía en Dios. Abraham dice que salió de Ur de los caldeos porque Dios lo llamó. Bueno, lo mismo. No, es lo mismo, porque si te llama alguien que vos no crees que vos lo seguís. Si no lo crees que vos lo seguís. No, en realidad. Yo no sigo a alguien que no creo. Y me dice que Dios lo llamó. No quiere decir, Dios habrá un encuentro de tipo distinto, místico, con alguna divinidad. No, es lo que pienso yo cuando Claro. ¿Quién era Melquisedec? ¿De dónde es? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Y Melquisedec representaba en cierto modo el poder de Dios, no sé cómo llamarlo. Sí, Porque lo bendijo, no cualquiera puede decir. No sé si Jesús se reveló a todo el mundo porque para pensar, ¿no? En esa época, Jesús estuvo en una parte del mundo muy chiquita, un montón de gente no se enteró que existía Jesús. Los que vivían en América no se enteraron, los que vivían en China no se enteraron que existía Jesús. Muy simple. O sea, Jesús solamente se enfocó en determinada gente. Pienso ahora. Sí, está bien, obviamente. Es algo raro, porque como lo que ven acá en América. Bueno, pues esa sería la hipótesis de los mormones que dice que Cristo también estuvo predicando en América. Y dice que cada religión responde a una pregunta distinta. Entonces eso no fue que esté ahora, que entonces viene Jesús todo el mundo se entera. El apóstol Pablo dice, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, se utiliza kairos. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, utiliza la pleroma. Y cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios se encarnó en el tiempo. Ahora te voy a hacer una pregunta. Kairos, pleroma y cronos. Ahora te voy a hacer El tiempo oportuno de Dios, Dios se encarnó en ese tiempo oportuno. Ahora vos me vas a decir, ¿por qué era ese tiempo oportuno? Y eso ya no. Bueno, ahora yo te voy a hacer una pregunta. Sí. Vos que sos filósofo. Si Dios es inmutable, la plenitud de los tiempos, o sea, el proceso en el cual los tiempos fueron plenos, ¿en quién se tuvo que haber dado? Si Dios es inmutable. No te entiendo. Claro, estamos hablando de una relación entre Dios y los hombres. Sí. Nosotros sabemos que Dios es inmutable, que no cambia, ni hay tiempo en Dios. Y el apóstol Pablo bien habla de cuando se dio la plenitud de los tiempos, Dios se encarnó. ¿La plenitud de los tiempos para quién? ¿Para Dios? No, porque Dios es inmutable. La plenitud de los tiempos, es decir, el tiempo se cumplió en los hombres, no en Dios. Bueno, eso es evolución. Eso es que el kairos, el tiempo de Dios, que es un tiempo fuera del tiempo. ¿Sí? No. El tiempo de Dios es un tiempo. Y si lo dijiste recién, es un tiempo eterno. Y por eso no tiene tiempo. ¿Cómo va a ser tiempo fuera del tiempo? Eso quiere decir que es el tiempo eterno, digamos, el tiempo de la gracia de Dios. Es un tiempo distinto. Los hombres no es. Es un tiempo distinto. Pero, digamos. el tiempo de Dios es el kairos. El kairos es el Para tiempo tratar de oportuno. paz.
¿El tiempo oportuno para quién? ¿Para el hombre o para Dios? Para el hombre, seguramente. ¿Y qué quieres que te responda por qué ese era el tiempo oportuno? No quiero que me responda. Porque Dios sabía que ese era el tiempo oportuno. No quiero decirte eso. Porque no tiene una respuesta para eso. Lo que te quiero decir es que la encarnación se dio en un momento oportuno ¿Está bien? del hombre. Del hombre. Y no se podría haber dado antes. Está bien, pero justamente cuando habla del tiempo oportuno es ese tiempo. Lo que nosotros no sabemos por qué es ese tiempo y no antes. Entonces la respuesta es porque ese era el tiempo oportuno. No hay otra respuesta. Sí. ¿Y cuál es la otra respuesta? La respuesta es que el hombre alcanzó un punto determinado de su trayecto, digamos, Sí. para no usar la palabra evolución, que sigue siendo mala palabra, de su trayecto. Llegó un determinado momento en sus condiciones psicológicas, en el desarrollo de su conciencia, en el cual fue posible que Dios se exprese y se encarne en ese hombre. Recién ahí. Que los judíos del siglo I habían tenido un nivel de conciencia superior que a los griegos del siglo IV. ¿Por qué no vino en la época de Pericles? No solo eso, y nosotros tenemos un nivel de conciencia superior a la de ellos. Bueno, igual es una discusión, para mí no tiene sentido, porque para tal caso yo hubiese querido que Cristo venga en la época del siglo de oro de Grecia, en el mejor momento de plenitud del conocimiento humano. Y vino en un pesebre y nació de una pequeña ciudad, como dicen todos los profetas, de Belén de Judea. O sea, todas esas cosas tienen que ver con el misterio de Dios. Si vos le querés llamar evolución de la conciencia, llamalo. Yo no encuentro nada que tenga que ver con eso. O sea, yo lo que veo es que hay un tiempo oportuno. El tiempo oportuno para Dios fue en el siglo I de nuestra era. Aparte de nuestra era es a partir de Cristo. O sea, Cristo instaura la era. El tiempo oportuno es el tiempo de la instauración de una nueva era, justamente, la era cristiana. Ahora, pregunto. No sé por qué va a era. ¿Cómo llegamos a esto? No sé. Por el tema de Mahoma, Dios. Pero, a ver, yo creo que la única forma de rescatar, por lo menos la única forma que yo conozco y de los padres de rescatar a las culturas precristianas. ¿De todos los padres de la iglesia? ¿De orígenes también? De orígenes también, sí. Entonces, Digo, la única forma de entenderlo es a través del destino. Que existe un logo rector, un logo semiomáticos, que ese logo fue puesto en cada persona, que cada persona participa de ese logo seminal y que cada uno conoce parte de la verdad. Nada más que cuando vino Cristo, los cristianos conocemos la totalidad del logo. La única explicación que para mí que justifica todo lo anterior. Pero ese mismo Justino es el que te está diciendo que Satanás confundió y creó religión. Porque está dentro de la misma lógica. Igual, aparte, para seguir a Justino, diríamos que Sócrates es el mejor ejemplo de alguien que no siendo cristiano vivía con principios cristianos. Entonces digo, ¿por qué el tiempo oportuno no fue la época de Sócrates? Porque fue en el siglo I. No veo la lógica de la evolución de mente, que hubo alguien más importante o más inteligente que Sócrates en el siglo I que... Evidentemente hay algo. Cuando vos lees la genealogía, porque es como diría Maritain, es la ley del doble embudo, ¿viste? Sí. Es decir, la cosa se va dando así, todo lo que nosotros vemos de la creación de Dios, después se fue cerrando en un pueblo, después de un pueblo en una tribu de las 12 tribus, después de las 12 tribus en una familia, claro. Y después prácticamente en 2 hermanos. Es decir, la cosa fue así, hasta que, cosa interesantísima, no sé, nos estamos yendo del tema. ¿Por qué Jesús dice de Juan el Bautista, no hay otro hombre como este, ni va a haber otro hombre como este? Si él era más grande que Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista pertenecía a una clase de hombre anterior. Jesús instaura una nueva clase de hombre. Llega un momento en donde hay un nuevo hombre, una nueva capacidad para captar las cosas. ¿Cómo que Juan el Bautista es más que Jesús? No, imposible. Juan el Bautista fue igual que puede revelar el otro misterio, es el ir a la merced
Odisea. Sí. ¿Lo conoces? Tiene 6 tomos acerca de historia de las religiones, porque es un fenómeno de las religiones. Si querés te los mando, los tengo todos. Los tengo bien digitalizados porque los tengo en español. Te mando todos, son como 500 páginas cada tomo. Si vos tenés interés a leerlo, Tengo algunas cosas de eso. bueno, él te va a dar explicaciones sobre todo. El tema es que son temas muy complicados, digamos, para poder dar respuestas, poder dar muchas respuestas. A veces no es tan complicado, ¿eh? Es complicado porque nosotros nos ceñimos a determinadas pautas mentales que nos han inculcado, que no está mal que nos inculquen, pero no queremos movernos de ahí porque tenemos temor. Sí. Tenemos temor. Entonces, ¿viste? Y es difícil decir ciertas cosas. Pero hay gente, Bonhoeffer creo que era antes de morirse, estaba estudiando todo este tema de cristianos sin Cristo, ¿no? Una cosa, una locura. Y sí, porque si tienen el logo... Lo dijo Justino antes. Bueno. Siglo II. Perfecto. La apología. Pero igual lo que digo es un misterio todo, ¿no? Pero está bien, vos decís que el dogma neutraliza el pensamiento. También digo que el dogma es necesario. Pero si no hay dogma... Sí, también digo que el dogma es necesario. Si habiendo dogmas en la iglesia evangélica, hay ya cientos de ramas distintas, englobando los protestantes, evangélicos y demás. Es un mal necesario. Si no habría dogmas, yo creo que cada cristiano sería su propio dogma. Claro. Pero eso es porque nosotros construimos la iglesia como institución. La otra iglesia no necesita dogmas. La otra iglesia, la iglesia universal, la que está formada por aquellos que creen, esa no necesita dogmas. Porque todos tienen su libertad y están en... Pero ¿cómo dice la iglesia preservada, la doctrina de los apóstoles, si no se hubiese Así, establecido con dogmas. dogma? Sí, con dogmas. Está bien. Porque los herejes combatieron todas las doctrinas. Sí, es necesario eso, está bien. Todas. Pero después pasa lo que decimos, ¿viste? Que hablamos de orígenes y después lo comulgan. Porque el tipo se equivoca en un montón de cosas. Y hoy yo te digo a vos, el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu, porque lo dice San Pablo, y vos me decís, San Pablo está equivocado, porque eso es de Platón y Aristóteles, Santo Tomás, etcétera, etcétera, no dice eso. Y bueno, pero vos me estás hablando de... Yo cuando te dije, no, o sea... Bueno, vos me decís que el hombre no es tripartito. No, yo no dije que el hombre, en la concepción, el único texto que tenemos de la tripartición del hombre es la de Pablo. La de Pablo, por El eso. primer Tesalonicenses. Claro. Lo que ¿Y yo vos te qué estoy pensás? diciendo, es que está bien. Yo te estaba diciendo que en realidad, como no había una palabra para el nefesh, el ruach, que usaban los hebreos, Pablo lo utiliza sigé. Pero es la misma palabra, porque da a entender ese soplo de vida. Después el alma. Pero nosotros en la iglesia aceptamos que Dios es tripartito. El hombre es tripartito. Está bien. Y si es tripartito. Si el hombre es alma, cuerpo y espíritu, está bien. Soma, sigé y uno. Nada más que el espíritu del hombre es justamente lo que nos liga y nos une con Dios. El alma es el que domina todas nuestras emociones, el cuerpo es esto. Tenemos afuera. Sí. Igual hay concepciones teológicas que sostienen la concepción tripartita o bipartita. Que el hombre es carne y espíritu, carne y alma. Sí. Bien, pero eso no... Igual el año por ahí viene vemos todo el tema del hombre, porque ahí hay muchos problemas, sobre todo con el tema de la carne. Porque Sark y Soma son cosas distintas, una cosa es de la carne y otra cosa del cuerpo. Y ahí también hay problemas porque justamente los herejes, que eran los gnósticos, decían que Adán tenía un cuerpo distinto y que Cristo también tenía otro cuerpo, un cuerpo distinto. A ver, ustedes vieron que Adán fue moldeado por Dios, ¿no? ¿Sí? Creó Dios al hombre, ¿sí? A su imagen y semejanza. Hay una palabra que utiliza, es plastis, de ahí viene plasma, ¿no? El hombre fue plasmado por Dios. Y Ireneo va a decir, utiliza su mano, ¿no? La figura de que toma el polvo que se transforma en limo, con barro, en lodo, y después de ese lodo lo plasma,
le da una imagen. Hasta ahí el relato del Génesis, el hombre plasmado. Los gnósticos, ¿qué decían? Los herejes, porque por eso les digo que ojo que la importancia de creer que Cristo tenía la misma carne que nosotros no fue azarosa, era para contrarrestar la herejía gnóstica. Ellos decían que el hombre del huerto no tenía el mismo cuerpo que teníamos nosotros, Adán, me refiero. Porque dice la Biblia que Dios puso a Adán en donde, en el paraíso. Lo dice la Biblia. Entonces, si ya estuvo en el paraíso, no puede tener un cuerpo de carne y sangre, porque Pablo va a decir en 1 Corintios 15 que ni carne ni sangre heredarán los reinos de los cielos. Muy interesante. Entonces los gnósticos dicen, como si este Adán estuvo en el paraíso, no podía tener un cuerpo de carne y sangre. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ellos desobedecieron, ahí adquirieron la carne, por el pecado. Pero antes tenían un cuerpo etéreo. Lo que estaban diciendo los gnósticos que Adán tenía un cuerpo hecho de una sustancia sutil, le llamaban invisible y fluida, cuerpo etéreo, digamos nosotros, ¿no? Ahora, esto mismo que decía Adán lo van a decir después de Cristo, que Cristo tenía el mismo cuerpo que tenía Adán antes de pecar, por eso la herejía doceta, que tenía un cuerpo aparente, humano, pero que no era un cuerpo humano, ¿sí? Entonces, cuando uno habla, porque aparte hay otro problema, estaba el problema de la tierra. ¿Con qué tierra fue hecho Adán? Y los gnósticos no decían que fue hecho con la tierra seca, sino con una tierra invisible. ¿Sí? Ahora, ¿qué tierra fue hecho y modelado Adán si todavía no había hecho llover, dice Génesis? No había lluvia, la tierra estaba mojada. Entonces, nosotros decimos que fue hecho del polvo, pero el polvo no puede ser moldeado. El polvo, polvo. Bueno, pero es un milagro, Claudia. Es un milagro. No, es que milagroso, se puede ahí hacer. es donde viene a llenar la laguna de Ireneo y dice, claro, este polvo fue moldeado, dice, porque por la lluvia del Espíritu Santo. ¿No? Porque como no había hecho llover Dios todavía en la tierra, dice, fue moldeado por la lluvia del Espíritu Santo. Ahora, los gnósticos decían que ese cuerpo no era un cuerpo plasmático, sino era un cuerpo neumático, el cuerpo que tenía Adán. Llegó a ser plasmático después de la caída. ¿Me sigue la lógica? ¿Basado en qué pasaje? Carne y sangre no heredarán el reino de los cielos que utiliza. Pero ahí está la interpretación errada de los gnósticos. ¿Por qué? Porque cuando Pablo utiliza esa parte, carne y sangre, no se refiere a la carne en cuanto al soma, sino al sárgico, Al cuerpo. no, a la naturaleza pecaminosa. Nada, a las obras de la carne. Sí, sí, sí. Pero los gnósticos lo entendían como la parte somática. Y cuando dice sangre, ¿a qué se refiere? A lo mismo. Claro. Porque ellos lo que tenían que refutar era que Cristo tenía un cuerpo aparente. Tenían que afirmar que Cristo tenía un cuerpo aparente. Bueno, sigamos. Sí, lo del cuerpo aparente también se da por el nacimiento virginal. Porque Ahí está. ¿cómo Jesús va a tener nuestro mismo cuerpo si no nació igual que nosotros? Claro. Bueno, esto lo va a decir Origen, lo traje. Lo va a decir Sergio en contra de Origen, ¿no? Pero está bueno porque justamente hablábamos otra vez de este tipo de cuerpo, el cuerpo psíquico, el sárquico y el neumático. El sárquico es el cuerpo carnal, el psíquico es el cuerpo etéreo y el neumático es un cuerpo que no es un cuerpo, es solamente el espíritu, ¿no? De las tres resurrecciones que podemos tener, entender nosotros, una resurrección es neumática. O sea, en realidad la resurrección, por ejemplo, Pablo decía, creen que ya la resurrección se ha cumplido, dice en Corintios, justamente los gnósticos, porque ellos ya creían que habían resucitado cuando tenían esa experiencia con la divinidad en su propia vida. Esa es la resurrección neumática. ¿Por qué una resurrección en espíritu? Simplemente, porque el que desobedeció sería al primer principio, decían los gnósticos, fue un eón que se llamaba Sofía, ¿se acuerdan? Y Sofía no tenía carne, era un eón, una eternidad, que dice eternidad, ¿no? Entonces, justamente como un espíritu desobedeció a Vitos, el primer principio, la resurrección también tendría que ser solamente en espíritu. ¿Qué quería decir resurrección para el gnóstico? Quería decir volver a encontrarse con el todo. Sí, la carne, porque la carne es justamente la mala. La otra resurrección que nosotros creemos es la en carne, la resurrección de la carne. ¿Sí?
Y ahí nosotros afirmamos que va a haber una identidad numérica entre el cuerpo de vida y el cuerpo del resucitado. ¿Qué quiere decir? Y acá nos venimos todos los problemas de Dios. Que el cuerpo que tenemos en vida, ese mismo cuerpo se va a tornar en incorruptible. Pero es el mismo cuerpo, por eso la identidad numérica. ¿Esto qué quiere decir? Gracias. Esto quiere decir exactamente eso. No hay ningún caso en la Biblia, ya sea del Antiguo como del Nuevo Testamento, que aquellos que han resucitado hayan estado con otro cuerpo. La hija de Jairo, Lázaro, los dos ejemplos del libro de Reyes. Sí, pero son cuerpos, esos cuerpos son cuerpos que están, digamos, sujetos a la ley de la materia, porque volvieron a morir. El cuerpo de Jesús no. Perfecto. El cuerpo de Jesús es distinto porque resucitó. Entonces, el cuerpo de Jesús resucitado. Sí, pero el cuerpo de Jesús resucitado es el mismo que tenía cuando estaba vivo, si le muestra las marcas a los átomos. Bueno, es el mismo y no es el mismo. No, pará. Es el Vos mismo. estás confundiendo dos cosas. La incorruptibilidad con la parte fisonómica. Son cosas distintas. Que el cuerpo de resultado es un cuerpo incorruptible, no hay ninguna duda de Cristo. Sí. Pero fisonómicamente, pero yo, Cristo es el mismo que yo. Fisonómicamente es, como dirían los teósofos, no sé, los gnósticos, que el cuerpo que resucita es un cuerpo estéril, no es el cuerpo material total. Es el mismo cuerpo incorruptible. Pero entonces, ¿cómo pasan las paredes? Por eso, justamente. No puede pasar. No, ¿por qué? Sí, bueno, tratá de pasar vos una vez. No, pero un cuerpo incorruptible es el mismo cuerpo con la antigua programación. Pero no es este cuerpo. No, es un cuerpo incorruptible. De hecho, Pablo dice en 1 Corintios No, porque la última vez que 15:40, no, se siembra cuerpo de corrupción, ¿no? Sí. Y se recoge que. Incorruptible. Exacto. Claro, pero la vez pasada, no la última, porque yo estuve muy ocupado, no pude venir a la ¿Y charla. el cuerpo de corrupción sabe cuál es? El cuerpo psíquico, soma psíquico. Es el cuerpo animal. Y el cuerpo del resultado es el cuerpo neumático. Claro que es un cuerpo incorruptible, pero lo que yo me refería es que la misma fisonomía. La fisonomía puede ser. Pero Te hago una pregunta. Disculpame, a ver si yo hago un esto poco es de importante, a ver si yo hago un poco. Pero a ver si yo hago un poco de memoria. A ver si yo hago un poco de memoria. En la última charla, no, en la anterior que estuve yo, creo que fue la otra, cuando hablamos de la resurrección, que alguno comentó las cenizas esparcidas, todo eso, dijimos que toda esa materia se iba a volver a unir. Sí. Entonces no tiene por qué unirse la materia, sino recrearse la fisonomía, pero no la materia, no los electrones y los protones. No, la materia que componía esa fisonomía se vuelve a Pero si la fisonomía, pero si esa materia atraviesa paredes, no es una materia como la que conocemos No, nosotros. pero de eso estamos diciendo, se siembra el cuerpo animal, Bueno. soma psíquico, Entonces y se va a resucitar. y se recoge, se resucita un cuerpo Está bien, incorruptible. Lo que yo estoy diciendo, a ver, Pablo utiliza cuerpo glorificado, cuerpo incorruptible, nuestro cuerpo será transfigurado, utiliza todas las palabras que ustedes quieren. De hecho, no hay ninguna duda que el cuerpo del resucitado nuestro va a ser distinto que el cuerpo de vida. Ni hablar. Porque justamente lo que Dios se propone en Cristo es reconstruir la antigua programación. Y perdón, La recapitula en Cristo. perdón, físicamente, un cuerpo, digamos, el cuerpo glorificado de Cristo, vos decís que es el mismo de antes en realidad. No, es un cuerpo glorificado. Digo, fisonómicamente, si lo reconocieron los apóstoles, los que iban en camino a Maús, es porque tenían la misma marca. De hecho, Cristo le dice, tocarme, le dice. Los que iban en el camino de Maús. Es más, dice que comió pescado con ellos. El ejemplo de Maús. Un cuerpo estéreo, un cuerpo estéreo es cierto que atraviesa la pared, de hecho pasó, pero también come. Sí, ese es el único. Hay más. Lo de Maús no te hace favor al argumento. ¿Por qué? Y porque los de Maús iban caminando con él y lo conocieron. Está bien. Lo conocieron cuando oraron. Y es más, entonces se nota que es una cosa espiritual. Es verdad. Pero Es más, caminando al lado. Magdalena, que fue la primera, al principio tampoco lo Por reconoció. eso. Entonces, Pero ¿qué pasó después? Cristo les mostró, digo, que soy yo, y ahí le mostró las marcas, Tomás sobre todo, que lo creía y demás, que ahí habíamos discutido si